Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 26 de enero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La Comisión de Derechos Colectivos recibió al asambleísta Lourdes Cuesta, quien explicó el contenido del proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión de su autoría. Durante la exposición surgieron varios temas, como el linchamiento mediático, control de contenidos periodísticos y sanciones. Derogar la Ley Orgánica de Comunicación fue uno de los planteamientos del asambleísta Lourdes Cuesta durante la exposición de su proyecto de ley de libertad de expresión. Según su argumento, la ley vigente es interpretada a conveniencia. Una ley de comunicación que llegó incluso a bloquear la investigación. Una ley de comunicación que pudo llegar incluso a ser cómplice de actos de corrupción. Las sanciones a los medios de comunicación y el control a los contenidos periodísticos fueron otro de los temas abordados. Emitió sanciones económicas, sanciones de censura, y sanciones que son desproporcionadas totalmente. Tras su intervención, los asambleístas Jorge Coroz y José Chalá no coincidieron en que se debe derogar la ley, al contrario, generar espacios de debate. Debería ser una reforma. Un gran debate porque puede estar también lastimando a las audiencias y a los receptores. En el caso específico de los pueblos y nacionalidades. También la asambleísta Marcelo Holguín presentó sus observaciones, pues dijo que es un error desconocer lo que se ha logrado gracias a la ley. Pretender decir que existe una independencia dentro del periodismo, creo que no es correcto. Debemos de empezar a hablar con la verdad. La comisión prevé recibir a varios representantes de periodistas y comunicadores sociales para el tratamiento de esta propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ante la Comisión Ocasional de Tránsito, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, informó sobre las medidas adoptadas tras varias denuncias ciudadanas de supuestos funcionarios públicos que habrían realizado trámites ilícitos dentro de la institución, como la comercialización de placas y matrículas. En diciembre del 2017, la Policía Nacional desarticuló una red que realizaba trámites ilícitos en la Agencia Nacional de Tránsito. Como resultado del operativo se detuvo a 51 personas, entre ellas 5 servidores públicos, 22 tramitadores y 4 policías en servicio activo. Este tema concitó el análisis al interior de la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea, con la presencia del director de la ANT, Pablo Calle. Al inicio de la sesión, los legisladores Javier Cadena y Diego García solicitaron información con respecto a denuncias por la venta de placas para vehículos que de manera ilegal se las entregaba en $10, cuando su costo es de $3.79. Un sobreprecio desde mi punto de vista que debe de ser explicado oportunamente por los administradores en su momento de la Agencia Nacional de Tránsito. Desfase, digamos, de los precios, eso tiene que hacer un proceso investigativo. Ante ello, el director de la Agencia Nacional de Tránsito respondió que ya se han tomado los correctivos necesarios e hizo nuevamente el llamado a denunciar. Estamos colaborando con la Fiscalía, con las investigaciones y siguiendo en este proceso de efectivamente asegurarnos de que nos quedamos con las personas que están allí para servir al país. Un siguiente tema puesto en la mesa fue la matriculación vehicular, pues existen denuncias de ciudadanos que acudirían a otras dependencias municipales para evitarse controles. Y lo que dice la ley, cuando hay un gobierno descentralizado, un municipio no cumple, puede observarse para el retiro de la competencia. Ellos lo que hacen es cumplir a cabalidad todo lo que es impuesto al rodaje, etcétera, etcétera, en los otros municipios, pero no aportan dónde se está generando la actividad. Con estos insumos, la Comisión Ocasional de Tránsito estructurará un informe detallado sobre un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias. La mañana de este viernes en la Comisión de Educación se desarrolló una mesa de trabajo para revisar el articulado de reformas para la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Además, se informó que la próxima semana se tratarán los informes para primer y segundo debate de la LOEI y de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.
La Comisión de Educación realizó este jueves la tercera jornada de la mesa de trabajo que convoca a representantes del Ministerio de Educación y la red de maestros para analizar el articulado de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. El presidente de la mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, informó que la próxima semana se discutirán informes para su posterior discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se convocará a la próxima semana la sesión de la comisión para el día miércoles, tratará el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación, de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y para el día jueves el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La legisladora Amapola Naranjo dio a conocer que propondrá que se incorpore al articulado medidas que brinden protección a los niños, niñas y adolescentes. Todo adulto, persona sospechosa de cometer estos delitos, sea separada y que tiene que constar en la ley del sistema educativo. El titular de la mesa legislativa también detalló que se analizan los sueldos de los docentes. Una revisión del escalafón, es decir, que se pueda homologar el escalafón del magisterio al de los otros funcionarios públicos, como por ejemplo el personal de las Fuerzas Armadas. El coordinador general de asesoría jurídica del Ministerio de Educación, Marcelo Jaramillo, precisó que se entregará en los próximos días un proyecto íntegro de la propuesta de dicha Secretaría de Estado sobre las reformas a la LOEI con el objetivo de mejorar el servicio de educación en el país. Karel Sack, TVL Noticias. El deporte barrial tendría un capítulo especial dentro de las reformas a la ley del deporte. La situación del fútbol no profesional fue analizada con representantes de las ligas deportivas de Pichincha y Los Ríos. Solo en Quito existen más de 400 ligas barriales de fútbol. Muchas de ellas carecen de servicios básicos como agua potable, camerinos o accesos decentes. Esta realidad fue expuesta durante el diálogo que mantuvo el Grupo Parlamentario por el Deporte con los representantes de la Federación de Ligas Barriales de Quito y de la Liga Deportiva Barrial Fluminense de la provincia de Los Ríos. Marco Coyaguazo, titular de la Federación de Ligas Barriales de la capital, mostró su predisposición a participar en la construcción de una reforma a la actual ley del deporte. Se nos dé la oportunidad de presentar nuestras propuestas ya con articulado hecho. En el 2014, la Asamblea Nacional explicó que debido a la cantidad de clubes deportivos no profesionales, la reforma a la ley del deporte debe contener un capítulo especial dedicado a este sector. Porque de esa manera puede tener una estructura sólida. Pero muchas veces se olvidan la importancia que tiene el deporte barrial como medio para el mantenimiento de la salud. Galo Llanes de la Unión de Ligas coincidió con Giovanni Isa de la Federación de Liga Deportiva Barrial Fluminense al comentar las trabas de las que son víctimas debido a los trámites burocráticos que existen. Nosotros podemos conseguir un uniforme hasta $10 y podemos uniformar a 200,000 deportistas. Pero si me voy a compras públicas me toca comprar una camiseta que cuesta $8, una pantaloneta que cuesta $10 y encima no hay medias. El Grupo Parlamentario por el Deporte continuará recibiendo observaciones de cara al informe para primer debate del proyecto de reforma a la ley. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Nuevas observaciones al proyecto de ley del adulto mayor fueron discutidas en la Comisión de Derechos Colectivos. Desde la Secretaría Técnica del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, plantearon que en la propuesta se incorpore lo referente a la diversidad para poder incluir a todos los grupos poblacionales. Basado en 3 principios, diversidad, accesibilidad y registro, el secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad, Byron Valareso, presentó sus argumentos al proyecto de ley del adulto mayor. Que la salud está centralizada, que hay falta de especialistas para los adultos mayores, que estas personas, en estas personas existe una deshumanización y desconocimiento. Valareso además sugirió que se debe incluir en el articulado las responsabilidades del Estado con este sector, que representa el 7% de la población total. Porque la propia Constitución dice que cuando las políticas públicas, los planes, proyectos, programas no den los resultados esperados, estos pueden ser reformulados. Para el asambleísta José Chalá, la normativa es una deuda del Estado que deberá ser cubierta con la ley, pues sostuvo que existen aspectos que merecen atención para el adulto mayor, como la salud e incluso la educación. Tienen un papel protagónico y fundamental, es decir, su sabiduría,
su conocimiento, su amor, su ternura hacia los niños, van a tener una empatía y un enganche psicológico. Como antecedente, este proyecto de ley reemplazaría la ley del anciano vigente desde el 2006. La propuesta normativa busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución del 2008. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. El activista político Fernando Balda acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre un presunto secuestro del que habría sido víctima en el 2012. La fiscal Jimena Mena fue la encargada de tomar la versión. Ricardo Bravo con información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó el activista político Fernando Balda, en donde entregó algunos documentos o para rendir su versión en lo que dijo fue un secuestro del que habría sido víctima en el año 2012. A su ingreso a este organismo entregó algunos documentos en donde se vincularían a exagentes o agentes en su momento de inteligencia. Fernando Balda apuntó contra el expresidente de la República, Rafael Correa. Vean el titular, un secuestro de película. Abajo dice, la policía trata de establecer el posible caso de secuestro del que iba a ser víctima un ecuatoriano en el barrio Cedritos. Todo fue de cine y muy confuso. Averiguamos quién era Chicaiza y lo investigamos. Allí descubrimos que era un policía en servicio activo a esa fecha, que es agente de la Dirección General de Inteligencia y que en ese momento prestaba servicios para la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hay hechos, hay documentos. Esta historia está resuelta. Lo que tiene ahora que hacer la Fiscalía General del Estado es garantizarle al Ecuador que estos hechos tan bárbaros no se vuelvan a repetir. Yo estoy vivo de milagro, yo soy un sobreviviente, hay otros que no sobrevivieron. Y por esos que no sobrevivieron es que vamos a luchar para que se haga justicia. Miren, eso tendrá que responderlo Rafael Vicente Correa Delgado. Recordemos que la Fiscalía General del Estado llama a rendir su versión al activista político Fernando Balda tras 6 años de haber presentado su denuncia. Nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Ecuador asumió la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, cuyo objetivo principal es la coordinación y fomento de las políticas marítimas de los Estados miembros para la conservación y uso responsable de los recursos naturales y el ambiente. El embajador ecuatoriano Mentor Villagómez fue elegido para el cargo y lo desempeñará hasta enero del 2022. Ecuador asumió este jueves la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que lucha por el uso responsable de los recursos naturales para el desarrollo de los pueblos, informó un comunicado de prensa de la Cancillería ecuatoriana. El embajador ecuatoriano Mentor Villagómez fue elegido para el cargo durante la 13ª Asamblea Ordinaria del organismo, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de enero de este año. Villagómez, que reemplaza al capitán de navío colombiano Julián Reina, es diplomático de carrera y cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el servicio exterior del país y desempeñará este cargo hasta enero de 2022. El objetivo principal de la Comisión Permanente del Pacífico Sur es la coordinación y fomento de las políticas marítimas de los Estados miembros para la conservación y uso responsable de los recursos naturales y su ambiente en beneficio del desarrollo integral y sustentable de sus pueblos. La comisión fue constituida en 1952 y está conformada por Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El organismo constituye un sistema marítimo regional, una alianza, una opción estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste para consolidar la presencia de los países ribereños en dicha área geográfica y su proyección de manera efectiva y coordinada, tanto hacia las zonas aledañas cuanto a la vinculación con la cuenca del Pacífico, agrega el boletín de prensa. Karel Sack, TVL Noticias. La gestión municipal en Quito es un tema analizado no solo por sus ciudadanos, sino también por los concejales, entre ellos Carlos Páez, quien se refirió a la tarifa del transporte público, así como también al proyecto Quito Cables.
Carlos Páez, concejal del municipio de Quito, expuso varios criterios respecto de los 4 años de gestión municipal en el distrito. Con respecto a la discusión sobre la tarifa del pasaje para el transporte público, sostuvo que ahora se trabaja en una alternativa en conjunto con la ciudadanía para no afectar la economía de los usuarios. El edil enfatiza en la necesidad de mejorar la calidad del servicio. Porque se tratan de platas públicas, porque la compensación del municipio es finalmente del bolsillo de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es que nosotros estamos tan preocupados en cuidar y verificar que se lo haga sobre la base de un modelo de gestión que efectivamente implique mejoras sustantivas y tangibles para los usuarios. Sobre el proyecto Quito Cables, Páez sostuvo que existen algunas inconsistencias. Es un proyecto que no tiene una concepción de la integralidad del transporte público, de que no ha valorado otras alternativas más baratas y más eficientes que están en lista de discusión. Además, criticó que no existe un equipo desde la alcaldía que maneje eficientemente el aparato municipal, como por ejemplo... Muestra de ellos es la crisis de la basura, la mala calidad de las calles, el descuido del espacio público, la falta de atención a los principales problemas de la ciudad. La actual administración estará en funciones hasta el 2019, fecha en la cual está previsto el desarrollo de elecciones seccionales, donde los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 1.305 concejales y 4.079 miembros de juntas parroquiales. Fernanda Medina, TVL Noticias. Hoy el Ecuador recuerda 23 años de la guerra del Cenepa, cuando las Fuerzas Armadas del Ecuador y Perú se enfrentaron en un sector no delimitado de la frontera amazónica. En el siguiente reportaje conozca qué dejó este conflicto para la región. 23 años después, el Ecuador recuerda con patriotismo y civismo la guerra del Cenepa o conflicto del Alto Cenepa, enfrentamiento bélico que ocurrió en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano, ocupado por el ejército del Ecuador desde 1994 y que enfrentó a las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador durante los meses de enero y febrero de 1995. Las operaciones militares sucedieron en la cuenca del río Cenepa. Soldados ecuatorianos pusieron en marcha un plan para desalojar a militares peruanos que construyeron un helipuerto en la cordillera del Cóndor, en donde estalló la guerra entre Ecuador y Perú. ¿Pero cuáles son los costos que generó esta guerra? El Comando Conjunto reconoció a 34 víctimas que fueron inmortalizadas en monumentos históricos y un aproximado de 131 afectados. 44 de ellos soldados que perdieron sus piernas, 2 con mutilaciones en sus brazos, 7 problemas auditivos y 78 con psicosis de guerra. En lo económico, según cálculos de analistas de la época, refieren que la guerra le significó a Ecuador un egreso de $250 millones. En la actualidad, el Ecuador aprobó el Acuerdo de Notas Reversales Ecuador-Perú para la conformación de la Unidad Binacional de Desminado Humanitario del Perú y el Ecuador, para liberar de los territorios minas antipersonales y restos explosivos de la guerra, pues a la fecha más del 80% de las áreas de mayor riesgo ya han sido despejadas. El acuerdo en lo esencial contempla los repartos militares de los dos países que tendrán a su cargo el levantamiento de minas antipersonales, así como el financiamiento. Ambas naciones se comprometen a agenciar al personal especializado, la capacitación y la cobertura de gastos de acuerdo con su presupuesto nacional. Han pasado 23 años, pero el recuerdo vive en la memoria de quienes tomaron ciertas decisiones durante la guerra con el Perú, en el sector del Cenepa, y que marcó un capítulo histórico para el Ecuador y la región. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa promocional, pero al volver información de un foro en salud que se desarrollará en los próximos días en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. En el contexto de la construcción del Código Orgánico de la Salud, el vicepresidente de la comisión encargada del tema, Jorge Yunda, realizará el foro Juntos por la Salud de los Ecuatorianos. El acto se realizará el miércoles 7 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. El foro contará con ponencias de reconocidos expertos. Luego se instalarán mesas de trabajo en las que se abordarán temas relacionados con los derechos de la salud, sistema de salud,
promoción y prevención, adquisición de medicamentos, talento humano en salud, alimentos, entre otras. Este viernes se llevó a cabo la segunda sesión de la iniciativa Asamblea en mi colegio. Los estudiantes debatieron sobre un proyecto para erradicar la violencia en los distintos centros educativos. La violencia estudiantil fue el tema de debate en el salón plenario de Asamblea en mi colegio. El proyecto consiste en lograr reducir los índices de violencia en todas sus formas en las aulas de clase. Así lo expuso Ricardo Salazar, presidente de la Comisión de Educación. Se trata de la creación de programas de talleres educativos, ya que actualmente escuchamos muy a menudo que existen varias instituciones educativas. La propuesta incluye la incorporación de asignaturas en la malla curricular que involucren a distintas instituciones del Estado y que permita reducir la violencia y sobre todo reaccionar ante posibles escenarios. Debería implementarse con toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia, acerca de la violencia y cuáles serían las secuelas que deja esto en el ambiente en los hogares, porque es de ahí donde parte. Algunos sufrimos violencia en nuestros hogares y por eso cogemos y seguimos los patrones culturales o sociales. Para la asambleísta estudiantil Alison Intriago, la erradicación de la violencia desde las escuelas es fundamental. Con ello dijo, en la adolescencia se evidenciará mayor seguridad. Desde las primeras edades, donde los niños son más asequibles a ser tratados y a ser controlados. ¿Para qué? Para que cuando en un futuro ellos cuando ellos crezcan, sean totalmente otras personas. Asamblea en mi colegio es un proyecto de la Asamblea Nacional que permite conocer de cerca a los estudiantes el rol de los legisladores. Se compone por 71 estudiantes secundarios de 10 unidades educativas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. A continuación compartimos con ustedes material del Sistema Integrado del ECU 911. El hecho ocurrió en Nueva Loja cuando un animal silvestre habría ingresado en una vivienda. De manera inmediata, personal capacitado realizó los operativos necesarios. En las primeras horas del lunes 15 de enero del 2018, mediante las cámaras de videovigilancia de la Sala de Operaciones del ECU 911 Nueva Loja, se percataron que un ciudadano aprisionó una especie silvestre primate arborícola. El hecho ocurrió en las intersecciones de las vías Colombia y Aeropuerto de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Desde Sala de Operaciones del ECU 911 Nueva Loja, se coordinó la atención con Policía Nacional, quienes mediante sus unidades especializadas en vida silvestre acudieron al sitio para verificar y constatar el incidente. Miembros policiales de la Unidad de Protección del Medio Ambiente constataron que la especie silvestre se encontraba amarrado en una cerca de la vivienda. Los uniformados ordenaron al ciudadano poner en libertad la especie animal en el bosque donde se realizó la captura. Las acciones se realizaron en el cumplimiento del artículo 247 del Código Integral Penal, que tiene como objetivo la protección de toda forma de vida silvestre. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recomienda respetar la vida silvestre. En caso de observar afectaciones al medio ambiente, llame al 911. En el caso de tener este tipo de situaciones es necesario llamar de manera inmediata al ECU 911, pues ellos cuentan con personal capacitado, y a su vez el llamado también a los ciudadanos y ciudadanas para que los animales silvestres no sean convertidos en mascotas. Mayor cuidado con ello. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.